Pues nada, buenos días. Esta es una investigación experimental, un experimento online realizado con Qualtrics, que se realizó en colaboración con Carlos Ballesteros, que es profesor de la Universidad de Valladolid. Bueno, comentaros que es una investigación que se va a presentar en el Congreso ICA. En segundo lugar, con ese código QR pues se puede acceder a todos los materiales en Open Science Framework vinculados con esta investigación, que es costumbre de la casa, y vamos a empezar. Bien, antes de empezar con la investigación en sí misma y el marco teórico y demás, quería dar algunos apuntes del contexto, ¿no? Del contexto en donde se vincula esta investigación, ¿no? Que está el tema del discurso del odio con el colectivo de inmigración, ¿no? Por un lado, podríamos referirnos a la presencia de actitudes negativas hacia la inmigración, los estereotipos, las amenazas, la ansiedad intergrupal, que está más o menos presente en distintos países del mundo y en Europa en particular, y de manera específica en España, que es donde se centra la investigación. Y por el otro lado, la conexión de esta investigación pues, con el discurso del odio en relación con el racismo y la xenofobia a través de las redes sociales. Bueno, ahí ese sería un poquito el contexto donde se sitúa esta investigación. Como probablemente ya sabéis, la Comisión Europea suele hacer encuestas de manera periódica, una especie de barómetro como hace el Centro de Investigaciones Sociológicas en España. Tiene dos tipos de eurobarómetros. El primero es el estándar, que se lleva realizando desde el año 1973. Son entrevistas con muestras de más de 1.000 personas por país y, bueno, básicamente es para monitorizar la opinión pública en Europa. Realiza lo que se llama eurobarómetros especiales, que estos son estudios más en profundidad relacionados con algunas actividades de las instituciones de la Unión Europea y que se han centrado en temas como el cambio climático o la ciberseguridad, la discriminación, la inmigración y otros temas. Bueno, me voy a referir brevemente a dos estudios relacionados con este tipo de cosas. El último Eurobarómetro estándar publicado es de 2024, de entre noviembre de 2024. Y bueno, cuando a las personas de esta encuesta se les pregunta cuáles creen que son los dos temas más importantes que se enfrenta la Unión Europea en estos momentos, pues en la diapositiva se puede observar que los dos primeros temas son la guerra a Ucrania, pero en segundo lugar emerge la inmigración con un 28% y que supone un incremento de 4 puntos con respecto al barómetro anterior de mayo-abril de 24. Por otro lado, analizando de manera desagregada este dato por países, en España la inmigración es el primer problema. Es el 34% de los encuestados consideran que es uno de los temas más importantes. La guerra a Ucrania ocuparía el segundo lugar, el 27%. Además de constatarse las diferencias que existen entre países, también hay algunas comunalidades. Y en este sentido, la comunalidad fundamental, en 9 países, la inmigración se considera como el problema más importante, como ocurre en España, también ocurre en Austria, en Bélgica, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que la inmigración está en la cabeza de la gente como una preocupación. En relación con esto, eurobarómetros de la Unión Europea, pero en este caso el eurobarómetro especial, el último publicado que toca cosas relacionadas con la inmigración es del 2022 y hay una pregunta genérica que plantea lo siguiente: ¿en qué medida consideras que la inmigración procedente de fuera de Europa es un problema o más bien una oportunidad para tu país? Bien, pues vemos que en torno a 1 de cada 3 encuestados europeos, el 31% en particular, piensan que la inmigración es más un problema que una oportunidad. En esa tabla que aparece en la diapositiva se observa además que si la media de Europa es el 31%, que España está en la cola como un país un poquito más favorable, ¿no? Esta respuesta en España, marcada en la columna en rojo, sería el 20%. Bien, también en este eurobarómetro especial, cuando se pregunta por qué medio obtienen información sobre cuestiones relacionadas con la inmigración o la integración de los inmigrantes, que es como plantean la pregunta, vemos que los dos medios fundamentales, por un lado, citan los medios tradicionales, periódicos, radio, televisión. Tenemos el dato de la Unión Europea, que es el 56%, 54% lo que ocurre en España. Y en segundo lugar, ya mencionan las redes sociales, en 15%, tanto en el contexto global de la Unión Europea como el contexto
particular de España. Bien, esta es la situación, un poquito el contexto. El otro gran elemento de esta investigación tiene que ver pues, con el discurso del odio, ¿no? En este grupo de investigación sabemos mucho ya sobre el discurso de odio, se ha hecho muchas investigaciones sobre el discurso de odio, ahí se cita un trabajo de Carlos Arcila y colaboradores, y ahí aparece una primera definición que podríamos tomar sobre el discurso de odio como cualquier expresión que incita, promueve o provoca el odio, la humillación, el desprecio hacia individuos o grupos y que incluye el acoso, la difamación, los estereotipos negativos, la estigmatización, las amenazas, basadas en características como, digamos, la raza, entre comillas, la etnia, la edad, la discapacidad, el género, la orientación sexual, entre otras, ¿no? Obviamente en esta investigación nosotros nos hemos centrado en discurso de odio vinculado con la inmigración y hay que tener en cuenta que en este contexto, cuando hablamos de discurso de odio vinculado con la inmigración, tiene que ver con discursos que promueven o utilizan estereotipos dañinos, que constantemente están aludiendo a las amenazas hacia la identidad nacional, a la estabilidad económica, a la seguridad de todos nosotros que nos vemos de pronto amenazados por hordas de inmigrantes. Esos suelen ser los elementos que caracterizan en términos genéricos el discurso de odio sobre inmigración, pero hay que tener en cuenta que también el discurso de odio contra la inmigración, y lo estamos viendo no solo en Europa, sino desde que Trump está en el poder en Estados Unidos, se está viendo de manera muy clara. El tema del discurso de odio sobre la inmigración es una herramienta de movilización política. Bueno, en la imagen se ve pues una persona protestando en Reino Unido y por otro lado se ve pues una reconocida neonazi española, Isabel Peralta, que ha sido recientemente condenada a 1 año de cárcel por su discurso de odio contra la inmigración, en particular contra inmigrantes con credo musulmán. Lo que sabemos hasta la fecha es que hay mucha investigación sobre discurso de odio a través de estudios de análisis de contenido que tratan de cuantificar y caracterizar el discurso del odio. También hay muchos estudios con métodos computacionales, pero existe poquísima investigación sobre los efectos del odio en las audiencias, en las personas que se exponen al discurso de odio. Tenemos algunos indicadores de efectos en las personas que son fuente o que son objetivo, del discurso del odio. Pues, por ejemplo, los propios inmigrantes. Este es un estudio en el que aparece en la diapositiva que, utilizando esa palabra etnofaulism, que es difícil de traducir, pero es algo así como insultos étnicos o expresiones peyorativas que se hacen teniendo en cuenta el grupo, los inmigrantes. Pues tenemos el término en inglés y el término en español en la diapositiva. Son algunos de los términos que tradicionalmente se han venido recogiendo para hablar de inmigrantes. Lo que se ha demostrado o se ha analizado es la conexión que existe entre los registros históricos de la presencia del discurso de odio en los años 50, obviamente no a través de las redes sociales, y las tasas de suicidio. Bien, este es un gráfico que demuestra la relación negativa entre la presencia, la valencia de estos términos, valencia negativa de estos términos, era un predictor significativo de las tasas de suicidio de los inmigrantes, controlando las tasas de suicidio de estos tipos de colectivos en sus países de origen. Estudios más recientes en el ámbito de la psicología social han tratado de analizar cuál es la factura psicológica que tiene el discurso del odio para las personas que emigran. Este es un trabajo hecho con inmigrantes ucranianos viviendo en Polonia y, bueno, básicamente lo que se analizó fue el papel de la exposición al discurso del odio en el desarrollo de estrés postraumático en inmigrantes ucranianos, que es el grupo inmigrante más mayoritario en Polonia. Se estima que entre 800.000 y 1 millón de inmigrantes ucranianos residen en Polonia en la actualidad. Bueno, esto es una encuesta a 726 inmigrantes ucranianos viviendo en Polonia, y lo que se encontraba es que el discurso de odio lo que tenía es un efecto
en provocar estrés de aculturación y que ese estrés aculturación se asociaba a mayores síntomas de estrés postraumático. Lo que muestro en estas dos diapositivas que acabo de comentar son esos efectos que podría tener el discurso de odio en las personas afectadas. Pero lo que no se ha investigado, yo no hemos encontrado investigación reciente, es cómo el discurso de odio tiene una incidencia en las personas que son usuarias de las redes sociales y que se encuentran como usuarias de las redes sociales con este tipo de mensajes de odio. En este contexto, a la hora de llevar esta investigación, hemos desarrollado una especie de modelo teórico, un modelo heurístico, que le hemos llamado, pues como aparece en la diapositiva, manifestaciones de odio tóxico desencadenadas por eventos perturbadores, ¿no? Trata de explicar cómo el discurso de odio se configura a partir de un evento disparador, y eso da lugar a toda una serie de procesos que acaban teniendo una serie de consecuencias en las personas que se exponen al discurso del odio. Gráficamente, el modelo tendría dos partes fundamentales. Por un lado, la génesis del mensaje de odio, lo que hemos llamado User-Creator Processes, o los procesos de creación por parte del usuario, que implicaría tres elementos: un suceso o acontecimiento desencadenante, la producción de un mensaje de odio en formato de hilo o testimonial, la diseminación y la exposición, y luego vendría el segundo gran elemento de este modelo, que es el User Receiving Processes, en este caso la audiencia se engancha y queda impactada por el mensaje. Voy a desgranar brevemente cada uno de estos elementos del modelo para ver a qué nos estamos refiriendo. Bien, desde este modelo todo empieza con un incidente público que aparece en las noticias y que a partir de ahí activa una serie de respuestas en algún usuario. En función de su ideología, provocará un tipo de reacciones u otras. Es decir, la ideología política en todo este modelo va a tener un papel de variable, digamos, moderadora, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento va a estar explicando por qué se produce el mensaje de odio de una manera o de otra y por qué el mensaje de odio influye de una manera o de otra. A partir de ahí, algunos usuarios entran en un proceso de producción narrativa dirigida ideológicamente, y algunos de ellos crearán mensajes testimoniales en primera persona en forma de hilo. En muchas ocasiones los usuarios no simplemente se limitan a comentar, sino que desarrollan todo un testimonial en primera persona, conectando lo que han escuchado, leído o visto en las noticias con alguna experiencia personal. En ese momento, la producción de este testimonial va a estar moderada por la ideología política. No reaccionará ante el mismo evento una persona de derecha que una persona de izquierdas, por ejemplo. Y en ese momento habría dos elementos fundamentales que van a influir en la producción de ese testimonial. En primer lugar, habría una especie de framing lingüístico que conecta con el uso del lenguaje tóxico en sí mismo. Y habría otro elemento importante, es que mediante estos mensajes también habría un intento de persuadir o movilizar, ¿no? Para resonar con audiencias afines. Llega la segunda fase, que sería la fase de diseminación, de exposición, es decir, el hilo se publica en las redes sociales, empieza a circular y en principio puede llegar a audiencias muy diversas. Y ese mensaje, además, en el momento que empieza a diseminarse, va a tener algunas señales, va a venir acompañado de algunas señales. Es decir, como cualquier mensaje en redes sociales, y en particular ya me estoy refiriendo a Twitter o X, este tipo de mensajes van a venir acompañados de likes, de shares, de comments, que son indicadores que en nuestro modelo se configurarían como popularity cues, es decir, claves de popularidad, que tendrían un efecto moderador
del mensaje. Es decir, estas claves recepcionadas por cualquier otro usuario pueden dar lugar a que las personas reaccionen de manera diferente. No se reaccionaría de la perspectiva de este modelo de manera igual a un mensaje que no tiene claves de popularidad elevadas, que tiene pocos me gustas, es poco compartido, no genera comentarios, en comparación con un mensaje que sí tiene un índice de engagement elevado, es muy popular. Llegamos a la fase de recepción y en este caso se supone que las audiencias que llegan al mensaje, a las que les llega el mensaje, van a poder reaccionar al mensaje de manera diferente en función de, obviamente, su ideología, pero además también cabe esperar que la reacción ante el mensaje vendrá determinada por el grado de toxicidad del lenguaje en el mensaje. A veces hay mensajes que tienen una alta toxicidad, siendo mensajes de odio, y otros mensajes que siendo mensajes de odio no tienen tanta toxicidad y a veces podría incluso, no digamos pasar por desapercibidos, pero casi. En este momento, además, la conexión con el mensaje de odio, que ya digo es un evento narrativo en forma de hilo, daría lugar a mecanismos de enganche y en nuestro modelo los dos mecanismos de enganche, los dos mecanismos mediadores, sería el transporte narrativo, que como todos sabemos a estas alturas es un proceso por el cual las personas se sienten implicadas, inmersas en el mensaje, como que estuviesen viviendo la historia y estuviesen dentro del mensaje. Y por otro lado, un concepto que incorporamos nuevo, un mecanismo nuevo que incorporamos en esta investigación, que es lo que llamamos Identity Fusion, que es la fusión de identidad, que es una especie de proceso de merging parecido al proceso de identificación con un personaje en el ámbito de la ficción, pero en la medida que aquí no hay ficción ni hay personajes, es un proceso de infusión que describe ese estado psicológico por medio del cual la persona que lee el mensaje de odio se siente fusionado, fundido, conectado casi emocionalmente con el autor del mensaje, ¿no? Es un concepto que viene del ámbito de la investigación en psicología social que hemos retomado y que en concreto se ha utilizado en investigaciones para explicar pues cómo las personas se involucran en procesos conflictivos vinculados con el terrorismo, pues el terrorismo islámico en concreto es donde más se ha utilizado este concepto de fusión de identidad. Bien, y en el último escalón, en el último paso de este modelo que hemos elaborado, estarían los resultados actitudinales y conductuales. Aquí, en este caso, hemos planteado tres elementos, tres, digamos, variables dependientes. Por un lado, las personas que se exponen al mensaje deciden compartir o no el mensaje y, por tanto, lograr que se viralice o no. Y por otro lado, también podría tener un impacto en las actitudes hacia la inmigración e incluso en las creencias o en las opiniones sobre políticas duras, digamos, restrictivas contra la inmigración irregular. En este caso, estas tres variables serían nuestras variables dependientes y lo que vemos es una conexión. En la diapositiva se explica una conexión entre estas variables dependientes y los dos mecanismos mediadores mencionados, ¿no? Ese sería un poquito el modelo teórico que planteamos. Lo que ocurre es que en esta investigación nos hemos centrado en una porción del modelo, en la porción de enganche de la audiencia y el impacto. Es decir, ¿qué ocurre desde que el mensaje ya se ha creado, con distintos niveles de lenguaje tóxico y con distintas claves sobre la popularidad del mensaje, que van a ser nuestras dos variables independientes? A partir de ahí, si se ponen en marcha o no los procesos, mecanismos mediadores que hemos llamado que hemos identificado como transporte narrativo y fusión de identidad, y si esos mecanismos mediadores realmente explican el impacto en nuestras tres variables dependientes: la intención de compartir el mensaje, la actitud hacia la inmigración y el apoyo a medidas duras hacia la inmigración irregular. Es decir, tal como aparece en la imagen, nos encontramos con que una persona por su móvil o por su dispositivo se encuentra ya con el mensaje ya configurado
Y ese es el proceso que analiza nuestra investigación. ¿Qué ocurre después? Bien, a partir de aquí, dado que la investigación previa es escasa, no tenemos hipótesis formales, tenemos preguntas de investigación. En muchas de ellas lo que intentamos ver es el papel moderador de la ideología política. La primera de ellas, de hecho, plantea que la presencia del lenguaje tóxico condicionará la identidad, puede condicionar la fusión de identidad y el transporte narrativo en función de la ideología política. La segunda pregunta de investigación se plantea si las claves de popularidad, el número de likes, de compartir, de comentarios que aparecen en el mensaje, puede moderar el efecto del lenguaje tóxico en estos dos procesos. La tercera pregunta de investigación iría un paso más allá y entonces plantea un modelo con dos moderadores. Plantea que la ideología política moderaría el efecto de interacción entre claves de popularidad y lenguaje tóxico en la fusión de identidad y el transporte narrativo, es decir, si personas de distinta ideología reaccionan de manera diferente a combinaciones distintas entre claves de popularidad y lenguaje tóxico. Y finalmente, la cuarta pregunta de investigación lo que plantea pues es un modelo de mediación moderada, un modelo de procesos condicionales, donde dejando al margen las claves de popularidad, lo que tratamos de ver es cómo la presencia del lenguaje tóxico en mensajes de odio puede llegar a actuar o a tener efecto en las actitudes y en la intención de conducta a la hora de compartir el mensaje, mediado por la fusión de identidad y el transporte narrativo. Y el papel, como digo, moderador de la ideología política. Bien, voy a comentar brevemente lo que es el estudio piloto, porque el estudio piloto es el que nos ha permitido luego elaborar con ciertas garantías los estímulos experimentales que hemos empleado en nuestro estudio principal. Bien, el objetivo de este estudio piloto, que era una encuesta en Qualtrics, era evaluar la percepción de ciertas expresiones que son habitualmente utilizadas en mensajes de Twitter, de X, para referirse a colectivos, pues en este caso al colectivo inmigrante, pero también otros colectivos, como vamos a ver enseguida. Además, también queríamos explorar cómo los usuarios perciben los niveles de interacción, es decir, qué se considera un mensaje muy popular y cuántos likes tiene que tener un mensaje para considerarse muy popular, por ejemplo. Bien, en este caso se evaluaron 24 expresiones tóxicas que fueron extraídas de manera, digamos, cualitativa, de estudios que se han hecho de análisis de contenido sobre discurso de odio en relación con la inmigración. Para cada expresión, los individuos tenían que valorar una escala de 0, nada, a 100, muy presente, muy presente, no, de 0 a 10, la intensidad en cuanto a 4 dimensiones. El grado de agresividad, del tono insultante, del carácter ofensivo o humillante de la expresión utilizada. Estos 4 ítems luego se fusionaron para crear escalas. En todos los casos, el alfa de Cronbach era superior a 0.93. Algunos ejemplos de expresiones eran pues marabunta de inmigrantes, sucios moros, escoria humana, perdonad que diga estas cosas tan bárbaras. Y bueno, los encuestados se encontraban en Qualtrics pues, con unas preguntas como aparece en la diapositiva: ¿en qué medida la expresión marabunta de inmigrante se puede considerar como agresiva, insultante, ofensiva y humillante? Frente a esa, pues tendríamos otra expresión, quizá más neutra: ¿en qué medida la expresión ilegales aplicada a inmigrantes se puede considerar como agresiva, insultante, ofensiva, humillante? En este caso, como vemos, los valores son inferiores. En la tabla de la diapositiva lo que aparecen son las 24 expresiones ordenadas de mayor a menor toxicidad, tal como hemos obtenido en este estudio. Bien, a partir de este estudio también se preguntaba, como saben, muchos tweets suelen generar cierto nivel de interacción. Entonces se les pedía a partir de qué número de interacciones se puede considerar importante o relevante un mensaje en tweet. Entonces, qué número de comentarios, qué número de retweets, qué número de me gustas, y lo que aparece en la diapositiva es la mediana. La mediana en número de comentarios es 100, es decir,
se considera el 100 es el valor de referencia para diferenciar entre alto y bajo engagement. 300 es el valor de la mediana en número de retweets, es el valor que se considera para diferenciar entre alto y bajo el nivel de engagement. Y con respecto a me gustas, la mediana era el 856, que dividiría entre alto y bajo el nivel de engagement. Bien, estos son los resultados del estudio piloto. Ya a partir de aquí ya confeccionamos el estudio principal, que es un experimento online realizado con Qualtrics, con una muestra final de 339 personas. Inicialmente llegamos a una red, es una muestra de conveniencia, no había presupuesto para pagar. Es una muestra de conveniencia a través de carteles, códigos QR, publicaciones en redes sociales. Se llegó a una muestra de 429 participantes, pero llevado a cabo los procesos de control de calidad, que básicamente era controlar el tiempo de exposición al mensaje, se vio reducida de 429 a 339. Como sabéis, el típico de controles de calidad que se hace en los experimentos online. El experimento se hizo con un diseño factorial 2x2, donde manipulamos dos variables independientes. Por un lado, el nivel de toxicidad del mensaje. Estas expresiones que hemos evaluado en el estudio piloto se utilizaron para confeccionar los mensajes con alto contenido tóxico, con bajo contenido tóxico, y por otro lado también los mensajes se configuraron, ahora veremos ejemplos, en función del número de interacciones de esos mensajes. Algunos mensajes tenían altos niveles de interacción y otros bajos niveles de interacción, teniendo en cuenta los valores que habíamos obtenido en el estudio piloto. El cuestionario tenía medidas pre-test, donde evaluábamos, por ejemplo, la ideología política o la percepción de los problemas que afectan al país antes de la exposición al mensaje. Luego había el mensaje, que era un mensaje testimonial escrito en primera persona en forma de hilo. Y luego las medidas de resultado, donde incluíamos las variables dependientes y también los mecanismos mediadores y las variables de chequeo de la manipulación experimental. Bien, como decía, el estímulo experimental eran mensajes testimoniales escritos en primera persona en forma de hilo de Twitter o de X. Tenemos la imagen, la apariencia que tenían los mensajes diseñados como un hilo. Todos se generaban a partir de un evento disparador, que era una noticia que había sido publicada en los medios sobre la llegada de inmigrantes a España y donde se destacaba la amenaza para la sociedad española. Para incrementar la validez externa del estudio, no nos centramos solo en un tipo de amenazas, sino en dos tipos de amenazas. Había una versión del mensaje que aludía a la amenaza de tipo económico, competición en el mercado laboral, todo este tipo de cosas por la llegada de inmigrantes. Y las otras versiones se centraban en la amenaza a la seguridad, ¿no? Al incremento de la delincuencia por la llegada de inmigrantes al país. Como vemos, la estructura de los mensajes es la clásica estructura de un mensaje Twitter en forma de hilo, y el evento disparador era esta noticia que había sido publicada en junio del 24 de junio de 2022. Se tomó ese titular y esa fotografía, como vemos, para configurar el mensaje de odio. Y a la hora de confeccionar el mensaje de odio, pues como he mencionado, manipulábamos dos cosas: el nivel de toxicidad y el nivel de interacciones. El nivel de interacciones, como vemos, tenemos valores como 150 comentarios, 400 retweets, 950 likes en una de las versiones de alto engagement, digamos, y en otra versión donde pues tiene 0 comentarios, 0 retweets, un me gusta. Entonces estábamos jugando con valores extremos en cuanto al nivel de engagement. En cuanto a la presencia del lenguaje tóxico, bueno, aquí estamos viendo una de las versiones, la amenaza vinculada con el mercado laboral, y el mensaje era exactamente igual en la versión de baja toxicidad y alta toxicidad. Lo único que cambiaban son las palabras que he ido marcando en amarillo, pues por ejemplo agricultores peseteros, que es una de las expresiones que también se evaluó en el estudio piloto.
Bueno, esa es la forma que tuvimos de manipular la toxicidad del lenguaje, que como digo, venía determinada por el estudio piloto, y las medidas que tomamos una vez las personas se exponían a este mensaje, cada persona solo leía una versión del mensaje, teníamos 2 por 2 por 2, 8 versiones del mensaje. Bien, después de eso contestaban una serie de escalas, la escala de fusión con el autor del mensaje, que se evaluaba con esta escala analógica, ¿no? Esta es una escala que funciona bastante bien y que en nuestros estudios a correlación bastante elevada con la identificación con el personaje. Luego teníamos la escala de transporte narrativo, la clásica de Apple, que es una versión corta, como ven, ahí están los indicadores de fiabilidad y también datos descriptivos. En cuanto a la fusión con el mensaje, la media global no era muy elevada, 2,35 de 1,7, es decir, por debajo del punto medio teórico. Y en cuanto al transporte narrativo, ahí. El punto medio teórico sería el 4, aquí está en 3,93. La intención de propagar el mensaje a través de las redes sociales, con escalas que hemos utilizado en estos casos, las actitudes hacia la inmigración. En este caso preguntábamos con un termómetro de sentimientos, 0 sentimientos muy fríos, 100 sentimientos muy cálidos ante distintos colectivos, y luego había una escala que evaluaba el grado de apoyo a medidas, digamos, duras en contra de la inmigración irregular, como el gobierno debería restringir la entrada de inmigrantes a España, ¿no? En este caso, en una escala de 1 a 7, el punto medio estaba en 3,44 y finalmente, mediante una serie de afirmaciones, se comprobó el efecto de las dos manipulaciones experimentales, del lenguaje tóxico y del número de interacciones. Y también, como chequeo de la manipulación experimental, se comprobó el impacto emocional que tenían estos mensajes, ¿no? Y pasamos a los resultados. La primera la primera pregunta de investigación se planteaba si la ideología política podría actuar como una variable moderadora en la relación entre la presencia del lenguaje tóxico y la fusión de identidad con el autor del mensaje. Esto es un análisis de moderación que se hizo con Proces, en concreto es el modelo 1, y marcado en rojo está el elemento fundamental que es necesario revisar para comprobar si hay un efecto de interacción, que es el elemento que multiplica el lenguaje tóxico con la ideología política, que tiene un coeficiente estadísticamente significativo. Justo debajo nos encontramos con los efectos condicionales y es aquí donde empezamos a observar ya algunas sorpresas. Esos efectos condicionales, como vemos, tienen efectos negativos. La presencia de lenguaje tóxico se codificó como una variable dummy. 0 no tiene lenguaje tóxico, 1 sí tiene lenguaje tóxico, y la identidad o la fusión de identidad, pues ya sabemos que a mayor puntuación, más fusión de identidad. Como lo que tenemos son coeficientes de efectos condicionales negativos, esto se puede interpretar de la siguiente manera. La fusión de identidad fue más elevada cuando el mensaje no tenía elementos de lenguaje tóxico. Pero esto se producía de manera específicamente entre las personas con una ideología, digamos, moderada, es decir, que se situaban en torno al valor 4 de la escala, el percentil 50, o elevada, la ideología conservadora, que significa tener puntuaciones elevadas, el valor 7, en la escala de 0 a 10, donde 0 era izquierda y 10 es derecha. Esto es el percentil 85 y lo calcula automáticamente Proces. Es decir, este es un resultado, digamos, contraintuitivo, porque lo que nos está diciendo es que son las personas conservadoras, y aquí lo vemos mucho más claro. Lo que se observa es que el nivel de fusión de identidad con el autor del mensaje se incrementa con la ideología política, pero exclusivamente o de manera destacada, de manera más clara, cuando el mensaje no tiene expresiones de lenguaje tóxico. Es decir, lo que está marcado en la diapositiva con recuadros en rojo es justamente los dos efectos condicionales que son estadísticamente significativos, que básicamente lo que nos dice, ¿cuál es la diferencia para personas que tienen ideología 4, moderados, y ideología 7, conservadores, entre tener lenguaje tóxico o no tenerlo?
Pues cuando no lo tiene, la puntuación en fusión de identidad es mayor. Es decir, es la ausencia de lenguaje tóxico lo que incrementa la fusión de identidad con el autor del mensaje, pero exclusivamente en estas personas, digamos, con un mayor conservadurismo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que es nuevamente la ausencia de lenguaje tóxico lo que incrementaba el transporte narrativo, pero solo entre las personas más conservadoras. Recordemos que la línea gruesa, la línea acera, es la línea gruesa en negro, es la versión del mensaje sin expresiones de lenguaje tóxico, y la puntuación más elevada en transporte narrativo se da en esa condición, pero exclusivamente en las personas más conservadoras. En la misma línea de lo que encontrábamos con el proceso de fusión de identidad. La pregunta de investigación 2 lo que trataba de ver es si las personas reaccionaban de manera distinta en función de que el lenguaje utilizado tuviese alta o baja toxicidad y que el mensaje tuviese alto o bajo número de interacciones. Bien, en este caso no había un efecto de interacción significativo, es decir, aparentemente el número de interacciones no actuaba como una clave de popularidad que pusiera en marcha un proceso diferente, y además este efecto de interacción no estaba moderado a su vez por la ideología política, algo que se planteaba en la pregunta de investigación. Esto no sucedía con respecto a la fusión de identidad y tampoco sucedía con respecto al transporte narrativo. Y llegamos a lo que es el modelo de mediación moderada final. En este caso, lo que planteábamos es un modelo donde incluíamos los dos mecanismos mediadores en paralelo, el transporte narrativo y la fusión de identidad. Y lo que hace este análisis es comprobar o analizar los efectos indirectos condicionales por la ideología política en las tres variables dependientes consideradas. En esta primera diapositiva tenemos la intención de compartir el mensaje, este es el modelo 7, hay que constatar que la correlación entre la fusión de identidad y transporte narrativo era elevada, pero no tan elevada como para abrir un problema de multicolinealidad, una correlación de 0.49, con lo cual es pertinente incluir los dos mediadores al unísono. Y aquí observamos un resultado bastante interesante con respecto al transporte narrativo. Como veíamos antes, el transporte narrativo es mayor cuando el mensaje tóxico no tiene toxicidad exclusivamente en personas conservadoras, que es lo que se indica en esta tabla que aparece en la diapositiva, y el índice de mediación moderada era estadísticamente significativo. Es decir, el transporte narrativo es mayor cuando recibo un mensaje sin lenguaje tóxico y tengo ideología conservadora, y a mayor transporte narrativo, mayor intención de compartir el mensaje. En cambio, aunque veíamos que la fusión de identidad o el efecto del lenguaje tóxico en la fusión de identidad, mejor dicho, estaba moderado por la ideología, en este caso el índice de mediación moderada no era estadísticamente significativo, y lo que observamos es que para esta variable dependiente en concreto no habría un efecto indirecto condicional del lenguaje tóxico sobre la intención de compartir el mensaje, aunque sí se observa que a mayor fusión de entidad, mayor intención de compartir el mensaje. Lo mismo hemos hecho para las otras dos variables dependientes. Esto en este caso es las actitudes hacia los inmigrantes. En este caso el transporte narrativo ya no era un proceso mediador relevante, y en cambio el proceso que empieza a ser relevante es la fusión de identidad. La fusión de identidad reduce la actitud hacia los inmigrantes, es lo que se observa en esta diapositiva, y lo hace por igual independientemente de la ideología de los participantes. Y finalmente ocurría algo parecido con respecto a la variable dependiente, apoyo a las medidas duras contra la inmigración irregular. El transporte narrativo no se convertía en un mediador significativo, pero la fusión de identidad sí. A mayor fusión de identidad, mayor apoyo a medidas duras. Esta es nuestra investigación. Las conclusiones, pues en primer lugar decir que este estudio pues desafía un poquito las asunciones que podríamos tener sobre el impacto del discurso del odio, en donde aparentemente solo considerábamos que era peligroso el discurso de odio más abrupto, en cambio más abierto,
más manifiesto. En cambio, aquí estamos viendo que incluso aquellas narrativas antimigratorias más, digamos, sutiles, entre comillas, con un lenguaje no tóxico, pueden ser igualmente persuasivas. En segundo lugar, a nivel teórico, bueno, pues esto conecta con una teoría clásica en el ámbito de la persuasión narrativa, que es la teoría del juicio social, y que destaca el papel de las actitudes previas como un condicionante de la aceptación de los mensajes del discurso del odio. Y aquí, sobre todo, lo que hemos visto como resultado más relevante es que las personas más conservadoras son más receptivos a los mensajes que son extremos, pero tienen un contenido tóxico con bajo nivel de toxicidad. Y en tercer lugar, lo que vemos es que a nivel de mecanismos es más relevante la fusión de identidad con el autor del mensaje para explicar las tres variables dependientes consideradas, y que únicamente el transporte narrativo tendría un papel relevante en cuanto al hecho de la intención de difundir el mensaje, ¿no? El transporte narrativo sería aquel proceso que pone en marcha como catalizador el deseo de compartir el mensaje por redes sociales. Las implicaciones, muy brevemente, decir que en primer lugar las campañas antiodio deberían tener en cuenta no solo las formas más abiertas, sino también las formas sutiles de contenidos de odio, porque pueden resonar con audiencias y al conectar con las audiencias por medio de estos mecanismos que acaban incorporando estas visiones hostiles sobre la inmigración. En segundo lugar, que en este tipo de campañas sería conveniente considerar también el punto de vista ideológico de las personas, ya que vemos que las personas más conservadoras son particularmente influenciables por mensajes de odio con baja toxicidad. Y bueno, que también podríamos emprender campañas de alfabetización mediática, campañas educativas que enseñen a las personas cómo reconocer esas narraciones que son más manipulativas, aunque tengan contenido de odio, utilicen expresiones no tan insultantes. Eso no quiere decir que no sean dañinas, porque como vemos en esta investigación, ayudan a fusionarse con el autor del mensaje, y todo eso pone en marcha una serie de efectos a nivel actitudinal y conductual. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.